Es muy probable que el día de hoy el mensaje lo van a notar más corto. Es un mensaje breve, pero muy importante. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor gratis o inmerecido para con el hombre, que a través del arrepentimiento y a través de la fe en Cristo Jesús podamos recibir el perdón y la vida eterna en vez de recibir el castigo por todos y cada uno de nuestros pecados. Dice aquí la escritura, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice aquí que por gracia somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Esto no tiene nada que ver con nosotros, o sea, nosotros no podemos hacer nada para obtener ese perdón de parte de Dios. Dice aquí muy claro en el 9, no es por obras, no es por actividades, no es por ir a hacer misericordia a los pobres, no es por ayudar a los huérfanos. Todo eso una persona quizás lo haga por una gratitud a Dios, mas sin embargo, no, no se puede obtener la salvación sino a través de Cristo Jesús. Y aquí hago una pregunta. ¿Salvos de qué? Del castigo, de la ira venidera. Es como si tú dices, es que me libró. Bueno, ¿te libró de qué? Me salvó. ¿De qué te salvó? Pues de la ira venidera, del castigo, de lo que nosotros merecemos por haber hecho las cosas mal en esta vida. Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, en otras palabras, estábamos actuando y estábamos ofendiendo a Dios con acciones, pero también con pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Qué tremendo que lo pone así. O sea, hijos de la ira, merecedores del castigo eterno. Este versículo lo estoy utilizando para entender salvos de qué? De la ira venidera, del castigo. ¿Cuándo va a ser esa ira venidera? Bueno, todos ya lo hemos hablado muchas veces, está establecido para los hombres morir una sola vez, después de eso el juicio. Después de la muerte viene que nos vamos a enfrentar con Dios y vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Y es aquí, a través de la gracia, que podemos ser salvos, que podemos ser librados. Ahora, aquí hago estas preguntas. ¿Para quién es la gracia de Dios? ¿Es para unos cuantos? ¿La gracia de Dios o el favor o el perdón de Dios es para unos pocos? ¿Es para unos elegidos? Esta es una pregunta, o son varias preguntas. Y vamos a ver la respuesta de Dios en la misma palabra. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Podemos ir entendiendo, la gracia de Dios es que en vez de castigarnos, en vez de mandarnos al infierno, en vez de que recibamos toda la ira de Dios por todo lo que lo ofendimos, la gracia de Dios se manifiesta para salvación, para librarnos de todo eso. ¿A quién? A todos los hombres. Dios no hace excepción de personas. Todos los hombres, en todo lugar, tienen esta oportunidad de recibir la salvación.
No importa, como lo hemos hablado en otras ocasiones, si eres hombre o si eres mujer, si eres niño o si eres una persona ya muy avanzado de edad, si eres rico o si eres pobre. No importa tu estatus social, socioeconómico, no importa nada. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser beneficiado con la salvación que Dios manifiesta para salvación a todos los hombres. Ahora, el punto de lo que yo quiero hablar, una vez entendiendo esto, que por la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos, que por la fe en Jesús podemos encontrar el perdón, yo quiero explicar en esta mañana qué es lo que puede estorbar la gracia de Dios. O sea, qué cosas eh, existen que pueden impedir que nosotros recibamos ese bendito beneficio, ese bendito regalo. Por ejemplo, si como Javier, que ahorita va manejando. Imagínate que él va de un punto a otro, va manejando, y de repente algo le impide llegar. ¿Qué puede ser? Un accidente, puede que esté cerrada la carretera, que se cayó un puente, una manifestación, algo puede de repente estorbarle y puede impedir que continúe. Bueno, ¿qué nos puede impedir a nosotros recibir la gracia de Dios? Y me voy a enfocar a dos puntos. ¿Que estorba la gracia de Dios? ¿Que impide que llegue? La amargura y la falta de perdón. La amargura y la falta de perdón. Existen muchas otras cosas. Por ejemplo, que te guíe un ciego espiritual. La escritura dice que si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. También existe que un perverso te comparte un evangelio diferente y te engañe. Llámese un amigo, familiar, pastor, ministro, hermano, sacerdote, etcétera. Como le queramos llamar, el asunto es que tú vas a buscar de todo corazón y resulta que buscas en el lugar y con la persona equivocada. Todos esos también pueden ser causas. Pero, como te digo, me quiero enfocar el día de hoy a lo que es la amargura y la falta del perdón. Dice en Hebreos, versículo 12, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos pide la escritura que veamos muy bien, que lo analicemos, que no nos engañemos. Dice, no sea que alguno, cualquiera, el hermano que tú veas que tiene más fe, el que comparte la palabra, el que acaba de empezar a escuchar, el anciano, el jovencito, el que sea, todo aquel que es merecedor de la gracia de Dios que se manifiesta a todos los hombres, pues tienen esta posibilidad o tenemos esta posibilidad de dejar de alcanzarlo, que ya no esté a nuestro alcance. Entonces, ¿qué es lo que va a estorbar? La amargura, una raíz de amargura nos va a estorbar, nos va a impedir que llegue la gracia de Dios. Y no solamente nos va a impedir, sino que también dice que muchos otros van a ser contaminados. ¿Qué es la amargura? Son resentimientos, enojos, molestias hacia personas que probablemente te hicieron un daño o quizás ni siquiera existe una razón de peso para tener tal sentimiento. ¿Qué pasa si no se arranca de raíz la amargura? Aquí está muy claro, te va a estorbar
para que obtengas la gracia de Dios. En otras palabras, no llega a tu vida, Él quiere bendecirte, pero te pide que estés apto para recibir la bendición. Es verdad, nadie puede por sus propias obras o por sus propios méritos o por sus propios medios salvarse. En otras palabras, no te puedes ganar el cielo, el perdón de Dios, la vida eterna. No podemos ganar el ser librados del castigo eterno, del mismo infierno, a través de algo que tú o yo podamos hacer. Como te decía al principio, no por dar donativos, por portarnos bien, por ayudar a los pobres, por hacer muchas obras altruistas. Nada de eso nos puede salvar. Y si así fuera, la pregunta es, ¿para qué vino Cristo? ¿No dice la Escritura que Él vino para salvar a los pecadores? ¿No dice la Escritura que solo en Él está la vida eterna? ¿Que solo es Él es el camino, la verdad y la vida? Entonces, nadie puede salvarse por sí mismo, pero sí puedes perderte por ti mismo. Sí puedes rechazar la gracia de Dios. Sí puedes ignorar lo que Dios te pide y entonces aún que la gracia de Dios es para todos los hombres, como lo vimos en un versículo anterior, te das cuenta que a ti no llega. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tú no quieres obedecer o yo no quiero obedecer lo que Él nos pide. La raíz de amargura no solo te estorba a ti, sino que también contamina a muchos. En otras palabras, se extiende el daño como un virus que se propaga a más y más personas. ¿A quiénes? Pues para empezar, a la propia familia. Hay casos, hay historias de familias enteras enemistadas unas contra otras porque alguna vez algún abuelo o bisabuelo o tatarabuelo se enemistó con otra persona y ese odio, ese resentimiento, ese coraje, esa molestia, etcétera, se retransmite y se propaga y deja a su paso mucho daño. ¿Cuántas veces un padre o una madre amargado desacredita sin piedad a su pareja o a su expareja delante de sus hijos y transmiten el odio y el resentimiento? ¿Qué pasa? Muchos son contaminados. Que visto de otra manera, ni tú vas a recibir la gracia de Dios, ni tu familia o amigos queridos, porque los contaminaste o los contaminé con mi amargura. En este versículo dice, mirad bien. Así empieza el 15. Mirad bien, observa bien, analiza tu vida, examínate a ti mismo, que no dejes de alcanzar esta gracia de Dios. Porque tú puedes decir, oye, ¿por qué reunión tras reunión y busco a Dios y le pido perdón? Pero yo veo que al final no hay un cambio. ¿Por qué? Bueno, mira bien que no hay alguna raíz de amargura, ¿verdad? Ahora, otro pasaje de la Biblia, que es en Efesios 4:31, ya no te dice que mires bien, sino te dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como te digo, en el pasaje anterior en Hebreos vimos que se nos pide que miremos bien. Y aquí en Efesios se nos pide que lo quitemos, que lo arranquemos. Ahora, ¿qué otro punto? Y te digo que va a ser una reunión muy breve, pero muy importante. Nos estorba la gracia de Dios. Ya vimos aquí que la raíz de amargura. Y la raíz de amargura, este,
Viene, es como un combo, no viene solito. Viene con ira, con gritería, con maldicencia y con toda malicia. Pero ¿qué otra cosa nos impide recibir la gracia de Dios? Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, perdón, dice en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo está hablando Jesús. Y es muy claro el mensaje. Cuando él estaba enseñando a sus discípulos a orar, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, al final les aclara esta gran verdad. Si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Si perdonas, puedes recibir ese perdón, puedes recibir esa gracia, ese regalo inmerecido. Y no es que tú te ganes al cielo perdonando a los demás, es que es una condición que Dios te pone. Tienes que perdonar de todo corazón. Y si tú lo haces, muy seguramente va a venir la gracia de Dios a tu vida y vas a alcanzar la salvación. No hay salvación aunque la gracia es para todos los hombres. Aunque te arrepientas de todos tus pecados. Aunque dejes de hacer muchas cosas malas. Aunque dejes vicios. Aunque leas la Biblia. Aunque cantes alabanzas al Señor. Con todo y que prediques la palabra. Aun que des tu dinero a los pobres. Y que le hagas el bien a medio mundo y que todos se admiren de ti, de tu testimonio. Si en tu corazón hay alguien a quien no perdones, no vas a ser perdonado por Dios. El evangelio verdadero es hablarte las cosas tal cual, tal y como son, para que no haya engaños. Si Jesús no engañó a nadie, ¿por qué lo habríamos de hacer nosotros? No podemos esconderte esta gran verdad. Y yo quiero en este momento que tú puedas pensar en la gente que te rodea. O sea, tú eres tú, yo soy yo, ¿verdad? Pero tú puedes pensar en tus padres, ya sea que todavía vivan o que los recuerdes, ¿verdad? Si ya no están contigo. Puedes pensar en tus hermanos. Puedes pensar en este momento en tus hijos. Puedes pensar en tu pareja o en tu expareja. Puedes pensar en tus amigos, en tus amistades o también puedes pensar en tus enemigos, en enemistades. Y revisa bien si hay algo que te duele, que te enoja, y busca el perdonar a cualquier persona que haya hecho algún daño contra ti. No es muy necesario que ponga tantos ejemplos, pero como quiera lo voy a hacer. Imagínate a alguien que su padre lo abandonó, pues puede tener un sentimiento muy justificado. Bueno, perdónalo. Imagínate que un hijo te hizo un daño, que sientas que te defraudó, que abusó de tu confianza. ¿Qué sé yo? Yo no sé, pero tú sí sabes. No, perdónalo. Sé que hay de daños a daños, que no es lo mismo recibir una ofensa porque alguien no te saludó, a otro daño, por ejemplo, que alguien le quite la vida a uno de tus seres queridos.
Pero si queremos que Dios nos perdone, queremos que nos perdone todos los pecados que nosotros pudiéramos pensar que son pequeños o muy grandes. Queremos que nos perdone todos para poder entrar al cielo. Entonces nosotros debemos de perdonar todas las ofensas. Quizás a una persona, si pasó por algún divorcio, ha visto cómo su expareja lo desacredita terriblemente delante de sus hijos y puede inclusive llegar a lograr con la amargura que sus hijos se vuelvan contra él. Bueno, perdónenlo. Y, y no solamente te va a ayudar para que seas un terreno propicio para que la gracia de Dios, el perdón de Dios llegue a tu vida, sino que también de pasadita, ¿verdad? Te va a ayudar en tu propia vida, te va a liberar, te va a traer paz. ¿Cómo debemos de perdonar? ¿Cómo debemos de perdonar? Aquí lo vemos en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo debemos de perdonar? De todo corazón. Así como dice la escritura, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. El Evangelio es un arrepentimiento verdadero y fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento es pedirle perdón a Dios de todas las fallas o las faltas que hemos cometido. Y el arrepentimiento no debe ser de dientes hacia afuera, sino que tiene que ser de todo corazón. Tú ves a Dios y le pides perdón por todas las cosas malas que tú hayas hecho. Llámese mentiras, borracheras, adulterios, fornicaciones, fraudes, lo que tú sabes y nadie más conoce, lo declaras delante de Dios, te sinceras con Él, te arrepientes, le pides perdón, ¿verdad? Pero de esa misma manera, de todo corazón, tienes que disponerte a perdonar la gente o las personas que te hayan ofendido. Yo sé que puedes decir, es que tú no conociste cómo fue mi padre, un hombre que me hizo mucho daño. Yo tengo una experiencia, una vez fui con mi papá a un taller en Allende, yo estaba muy jovencito, unos 15, 16 años, y ese taller no lo conocíamos. Mi papá se quedó viendo al dueño del taller y le dijo, oye, te pareces mucho a una persona que trabajó conmigo. Y, y dijo, no, no lo conozco. Y papá siguió insistiendo, dice, oye, es que estás igualito. De casualidad, o a lo mejor era un familiar tuyo, no conoces a fulanito. Y se quedó serio, dijo, no, no lo conozco. Y, y pues mi papá le volvió a insistir, ¿verdad? Dice, es que en realidad si hubieras conocido a ese hombre que trabajó conmigo, es tu misma cara. Y me recuerdo que le dijo él a mi papá y a mí, dice, ¿me pueden acompañar para acá? De su taller nos llevó a un lugar donde había una noria. Dice, mira esta noria. Y la noria estaba muy profunda, ¿verdad? Aventó ahí una piedrita y cayó el agua en la noria y sí estaba profunda. Dijo, ese hombre del que tú me hablas, ese es mi padre. Y si por alguna razón lo llegas a traer aquí o le dices que aquí estoy, te juro, ¿verdad? Que aquí en esta noria, aquí lo voy a matar, aquí lo voy a aventar. No quiero saber absolutamente nada de él. Él me hizo mucho daño. Entonces mi papá le dijo, sí recuerdo cuando trabajaba conmigo que abandonó a su familia. Entonces, tú eres aquel niño que iba, dijo, sí, señor, sí, nos abandonó, nos hizo mucho daño. Entonces, ¿qué podías ver ahí?
amargura, coraje, resentimiento, con razón, pudiéramos decir que sí, había una razón, sufrió un daño muy tremendo. Bueno, este es un ejemplo. Se tiene que perdonar de todo corazón las ofensas. El Señor lo dijo, lo acabamos de leer. Si no perdonamos de todo corazón, vamos a recibir un castigo. Este versículo de Mateo 18:35 habla de una persona que no quiso perdonar. Es una parábola. Y en este versículo anterior, en el Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, este es el mensaje para el día de hoy. Tómense, les recomiendo, tomen un tiempo de este día, ¿verdad? Pueden empezar por el círculo familiar, pueden empezar con la esposa, el esposo, pueden empezar con los hijos, con los hermanos, con los padres, con compañeros o ex compañeros, con amigos o con enemigos. O sea, todo lo puedes ir poniendo como en una listita y decide en tu corazón perdonarlos, pero de todo corazón. Si uno en la lista decide no hacerlo porque sientes que el daño fue muy fuerte, pues eso es algo que, que tú vas a elegir. Pero me corresponde a mí decirte este mensaje, lo que Jesús dijo, que si no lo haces, tampoco tú vas a recibir el perdón. Entonces la gracia se va a quedar ahí atorada. La gracia que era para todos los hombres no va a llegar a ti, ¿verdad? Y recuerda una cosa, no solamente voy a volver a poner el versículo para reforzar esto, ya lo que vamos a terminar. Dice que esta raíz de amargura te va a llevar a dejar de alcanzar la gracia de Dios, te va a estorbar a ti y muchos van a ser contaminados. O sea, tu amargura se va a transmitir o tu falta de perdón sin que te des cuenta. Para cuando acuerdes, tus hijos también van a estar amargados contra ese tío, contra ese abuelo, contra esa persona. Y así, va a haber gente que se va, vamos a llamarlo así, a solidarizar contigo y junto contigo también van a tomar de esa amargura tuya y se la van a apropiar para ellos. ¿Qué va a traer como consecuencia? Que se va extendiendo el virus, se va extendiendo, se va propagando a más y más y más personas. Y qué triste que en lugar de que seas un colaborador para ayudar a que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus enemigos, conozcan de Dios, con tu falta de perdón, los vas a llevar a que se contaminen y a que todo ese grupo de personas dejen de alcanzar la gracia de Dios.